Dios lo bendiga, queridos amigos, Dios lo bendiga, hermanos, hermanas, Dios lo bendiga. En este día es un día especial, es viernes, Dios lo bendiga. Vamos a compartir el libro de Génesis. Génesis, este hermoso pasaje cuando se habla de José, pero hoy día vamos a hablar de la esposa de José. El mundo tiene una fecha que es hoy 8, celebra el Día de la Mujer, pero no se habla mucho de la esposa de José, pero vamos a compartirlo y vamos a saber quién era esta esposa de José. Amén. Dice la palabra del Señor en Génesis 41, 45. Génesis 41, 45. Amén. Dice la palabra del Señor. Y llamó Faraón el nombre de José Safnatapanea. Safnatpanea. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Es un pasaje interesantísimo, como Dios bendijo a José sin ser egipcio. Dios permitió que José llegara a esa tierra y fuera bendecido usando al faraón para que José después pudiera ser el administrador de este hombre, de este faraón. Y el faraón le consiguió una mujer, a su esposa, una esposa egipcia. Dios tenía planes en la vida de José. Cuando usted tenga tiempo, por favor, lea Génesis, todos los capítulos anteriores, el 40, 41 completo, el 39, y usted entenderá mejor esta porción. Pero aquí vemos que el faraón lo nombra a José Safnapanea y le dio por mujer a Asenat. Lo nombra como el administrador de Faraón, de sus propiedades, que se encargue de todo lo que tenga que suplir a esta tierra. Y dice que José comenzó a caminar 7 años por toda la nación, recogiendo trigo en abundancia, como la arena del mar, que finalmente no podían contar. Qué bendición, ¿verdad? Que Dios usó a este hombre en la tierra que no era de él. Pero vamos a compartir también en el Torah o la Biblia judía
¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice esta historia de José? Génesis o en hebreo Bereshit. Lo mismo, en el 41 y 45 en adelante, dice en Bereshit, Joseph toma esposa. Llamó el faraón el nombre de Joseph Safenat Paniach en hebreo, y le entregó a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, por esposa. Y salió Joseph gobernando sobre la tierra de Egipto. Joseph era de 30 años cuando se paró delante del faraón, rey de Egipto. Salió Joseph de delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. E hizo el país, dice, e hizo el país en los 7 años de hartazgo, acumulación de cereales. Estoy hablando lo que dice el Torah. Acumuló todo el alimento en esos 7 años que hubo en la tierra de Egipto, y puso el alimento en las ciudades, el alimento del campo de la ciudad que está en sus alrededores, colocó dentro de ella, amontonó Joseph cereal como la arena del mar, mucho hasta que se dejó de contar, porque ya no había cuenta. Y a Joseph le nacieron 2 hijos, cuando todavía no habían llegado el año de hambruna que le había dado a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Llamó Joseph el nombre del primogénito Menashe, en hebreo, porque dijo, me hizo olvidar Dios toda mi fatiga y toda la aflicción de la casa de mi padre. Y al nombre del segundo llamó Efraín, porque dijo, me fructificó Dios en la tierra de mi sufrimiento. Se terminaron los 7 años de hartazgo que hubo en la tierra de Egipto. Usted ve que la traducción es lo mismo. En Bereshit, que es Génesis, o en la Biblia Génesis, la Biblia que usualmente Reina Valera, la oficial, si se puede llamar de esa manera, es lo mismo, la explicación de José es lo mismo. Pues encontramos que verdaderamente Dios bendijo a José al darle todo este poder y este cargo. Y no solamente eso, sino darle esposa a Asenat. Pero dice más adelante, cuando encontramos que José comienza a caminar 7 años por todo el territorio de Egipto, dirigiendo, sembrando, cosechando todo este trigo o cereal, como habla en Génesis o Bereshit en el Torah, acumulando y guardando, y poniendo en cada campamento, en cada pueblo que recorría, almacenando el trigo para el día difícil que iba a venir después de los 7 años. Mire usted qué sabiduría que Dios le dio a José. Y qué sabiduría también del faraón, que confió totalmente en José. Sí, porque confió totalmente, y no solamente eso, hasta le dio una mujer, una esposa. Y todos conocemos que después de los 7 años hubo una terrible hambruna. Pero Dios usó a José para que este pueblo de Egipto no pasara hambre. Y José se preocupó en almacenar toda la producción de estos 7 años. ¿Qué le dice esto? Que tenemos que ser sabios para los días difíciles por venir. Mi querido amigo, José fue un gran hombre de Dios.
Cuando miramos la historia vemos que este hombre sufrió muchísimo. Acuérdense que sus hermanos lo odiaban porque le llamaban el soñador, porque era un soñador. Y él iba y contaba a su padre los sueños y lo odiaban. Al final, cuando salió, todos sabemos que lo tiraron a una cisterna para que se muriera. Imagínense, y volvieron a su padre con la ropa del manchado de sangre y le dijeron que una bestia salvaje había matado a José. Y su pobre padre, pues destrozado, tuvo que llorar mucho. Pero en fin, lo tiraron en una cisterna y después lo sacaron y lo vendieron a los mercaderes que iban para Egipto. Mire usted, todo el plan doloroso, por supuesto, porque sus mismos hermanos lo querían matar y los otros hermanos se opusieron y no lo mataron, lo tiraron a una cisterna. Y después finalmente lo sacaron y lo vendieron a los mercaderes que iban para Egipto, como esclavo. Mire, todo eso permitió Dios para ser bendecido. Y no solamente para ser bendecido José, sino para bendecir a Egipto y para bendecir también a sus hermanos, a sus padres. Para bendecir a todo aquel que iba a tener hambre después de estos 7 años de hambruna. Para después tener un gran cargo de tan prestigio que era el segundo después del rey. Pero José sufrió. Por eso cuando leemos más adelante, él dice claramente cuando su esposa le da 2 hijos, dice, cuando Asenat le da a los 2 hijos, dice, era José de la edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Dice, y le reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Dice la Biblia, recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Dice, y nacieron a José 2 hijos antes que viniera el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Por eso dice que José puso el nombre de Manasés. Porque este hijo hizo olvidar todo. Porque dice claramente, porque dijo Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Imagínense, dice que Dios hizo olvidar todo el trabajo. Y dice, y en hebreo, Menashe. Porque dijo, me hizo olvidar Dios toda mi fatiga y toda la aflicción de la casa de mi padre. Un poco más ampliado. Dice, y al segundo, el nombre del segundo llamó Efraín, porque dijo, me fructificó Dios en la tierra de mi sufrimiento. Como dijo José, Dios me bendijo en la tierra de mi sufrimiento, dice en el Torah o en el libro de la o en la Biblia judía. Dice, me fructificó Dios en la tierra de mi sufrimiento. Se terminaron los 7 años de hartazgo que hubo en la tierra de Egipto. Imagínense, fue agradecido con Dios, José. Dice, y llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. La traducción es lo mismo, un poco más amplio en el Torah. Pero mi querido hermano, para llegar a la victoria que llegó José, para llegar a este triunfo de bendición que Dios le dio en esta tierra, él sufrió mucho. Quizás usted tiene sueños.
Y es muy normal que usted tenga sueños porque es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y quizás usted es una mujer soñadora, una mujer que está esperando ser bendecida y está bendiciendo a otros. Porque usted cree a su Padre, usted cree a Dios, que Dios hará grandes cosas en su vida. Amén. Bueno, no le será fácil. Mire usted, a José lo trataron de todo, soñador y muchas cosas que tienen que haberlo insultado. Bastante hicieron con que lo quisieron matar y lo tiraron al pozo y después lo vendieron a los comerciantes que iban para Egipto. Y a su vez los comerciantes lo vendieron en Egipto. Imagínense la humillación, el sufrimiento, el dolor que sufrió José de sus propios hermanos. Y el dolor que tiene que haber sentido, haber partido, cuando sus hermanos lo estaban viendo, cuando se lo llevaban a los comerciantes para Egipto, como esclavo ya, sin derecho a nada. Tiene que haber sido algo terrible lo que sufrió José. Y llegar a Egipto, a un país desconocido, no entendiendo la lengua, el idioma, ni la comida, ni las costumbres, y ser vendido en Egipto. Qué terrible, ¿verdad? Pero Dios, en su misericordia, tenía todo planeado para que el final fuese victorioso para él. Al final, fue el hombre que dirigió Egipto y pudo alimentar con la sabiduría que Dios le dio a todos los egipcios y a todos los demás que iban a buscar alimentos, a su mismo padre y sus hermanos. Quizás a usted lo tratan de un soñador o soñadora. No se rinda. Porque los que nunca hacen nada siempre están criticando y diciendo y esto y aquello. Sigue usted adelante, hermano, hermana. Usted es una hermana de fe, siga adelante. Porque hay muchos que critican pero no hacen nada. No haga caso a eso. Si Dios le dio una visión, usted no se rinda. Siga la visión que Dios le ha dado a usted. José tuvo sus sueños. Y Dios permitió que sus sueños se cumpliesen. Victoriosamente. Claro, con mucho dolor y muchas lágrimas en el camino, pero que al final él pudo cerrar los ojos de su padre después de no verlo por mucho tiempo. El encuentro tiene que haber sido muy emotivo, emocionante, doloroso y triste a la vez, después de volver a ver a su padre por mucho tiempo, a sus hermanos, su familia. Mis hermanos, quizás usted tiene tiempo que no vuelve a su país de origen, o no ve a sus familiares por mucho tiempo. Mi querido hermano y hermana, Dios permitirá que usted vuelva a ver a sus padres en vida. Dios permitirá que usted vea a sus seres queridos. Y el sueño que usted percibe se cumplirá en su vida para la gloria y la honra del Señor. Claro, el camino no le ha sido fácil y hasta llegar a la meta no le será fácil, pero finalmente usted vencerá en el nombre de Jesús, mi querido hermano y hermana. Y le animo a usted, hermana, en el día hoy que se celebra el Día Internacional de la Mujer, anímese. Siga adelante, mi hermana. No se rinda. Siga usted adelante, que el grande de los grandes va con usted, abriéndole camino en el desierto, abriéndole camino en medio de la tempestad. Ese es el grande de Israel. Podemos cometer errores y equivocarnos muchas veces. Pero si proseguimos a la meta, llegaremos un día, mi querido hermano y hermana. Llegaremos. Llegará usted, mi querida hermana. Llegará usted, hermano. Así que no se rinda. Si tiene que secar sus lágrimas, pues séquelo. Pero avance. Avance en el nombre de Jesús, hermano. Hermano, avance. Porque el grande de los grandes
Jehová de los ejércitos va delante de usted. No le fue fácil a José. Pero a pesar de que perdió todo por un tiempo, Dios le dio un hogar, le dio un poder político, económico y social en esta nación que no era de él. Lo hizo un hombre para que el mismo pueblo de Egipto lo respetara, porque era el número 2 después del rey, después de Faraón, mi querido hermano y hermana, perdón. Era el grande, no era cualquier cosa, José. Imagínese, era el número 2. Era el hombre de confianza de Faraón. Era el que organizó todo para que esta nación no pasara hambre. Y no solamente eso, sino engrandeció a esta nación, porque los pueblos que no tenían comida iban a José y entregaban sus propiedades a cambio de comida. Eso quiere decir que el rey tuvo más propiedades y más riquezas. ¿Gracias a quién? A José, que Dios estaba usando a José para bendecir a Egipto. Y Dios bendijo a José, porque el mismo Faraón escogió y le dio una esposa a José. Y Dios le dio hijos a José. Y le dio la oportunidad a José volver a ver a sus hermanos. Dios puso en las manos de José a sus propios hermanos, que fueron en un momento sus enemigos mortales. Pero Dios lo puso en las manos de José a sus propios hermanos. Y él pudo ver a sus hermanos, a sus padres. Dios es un Dios de misericordia, mi querido hermano y hermana. Dios lo bendiga en este día. Dios lo bendiga, hermano, hermana. No se rinda. Siga hasta llegar a cumplir sus sueños. Que aunque parezcan difícil, que aunque parezca que a nadie le importa, escuche, a Dios sí le importa sus sueños. Mire, ¿quién hubiese pensado que cuando tiraron a José a ese foso, él iba a salir vivo? Sus propios hermanos. Si usted se siente muchas veces defraudado por los más cercanos a usted, sus familiares o quien sea, siga adelante. Nunca se ha hablado nada de los que nada hacen. Hablarán y hablarán de aquellos que mucho hacen, que al final son los que han cambiado el destino del mundo. Aquí José cambió el destino de Egipto, porque Dios lo hizo sabiamente guardar alimentos para que Egipto no pasara hambre. Y finalmente bendecir no solamente su hogar, su familia, sino a sus propios padres. Mi querido hermano, una vez más, Dios lo bendiga y siga adelante. Y usted, amigo que no conoce de Jesús, venga a Jesús, conózcalo. Jesús es Dios. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesucristo no es una religión. Él es Dios, un Rey soberano. Él hace más de 2000 años vino a este mundo. Sí, siendo Dios se hizo hombre para morir y destruir el imperio de pecado que controlaba Satanás. Finalmente Jesús murió. Sí, en la cruz. Fue enterrado, fue sepultado. Y al tercer día, valientemente, salió de esa tumba, victorioso, con un cuerpo glorificado. Jesucristo vive, mi amigo, mi amiga. Él es el Salvador del mundo. Jesucristo no es una religión, no. Jesucristo es Dios, es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Jesucristo no es un profeta ni un ángel. Él es Dios, el creador de todas las cosas que usted ve y usted no ve. El creador de su propia vida, mi amigo, mi amiga. Venga Jesús, abra su corazón. La Biblia dice: venid todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Venga a Él en este día. Así como está, cargado y cansado. Jesucristo no está interesado en su pecado. Él está interesado en la salvación de usted, mi querido amigo y amiga. Mi amigo,
Los tiempos no son buenos. Quiero decirle, Jesucristo vendrá a este mundo a levantar su pueblo. Un gran acontecimiento sucederá. Es mejor que usted conozca a Cristo, porque el tiempo es corto. Y usted puede tener mucho poder económico, político y militar, pero cuando su tiempo ha llegado y Dios lo está llamando a su presencia, nada podrá a usted pararlo y no irse, o usted quiere cambiar de horario, o de día, o de schedule. No. Cuando Dios lo llame, ese día usted se irá. Y es mejor que usted conozca a Jesús, porque la Biblia dice que cuando usted conoce a Jesús, Él a usted no solamente lo perdona y lo hace libre, sino que le promete vida eterna con Él, mi amigo, mi amiga. Pero hay otro lugar, que es el infierno, que arde con fuego y azufre, preparado para Satanás, sus ángeles, sus demonios, y para todos aquellos que rechazan a Jesús. Amigo, venga Jesús, arrepiéntase de todos sus pecados. El pecado viene desde Adán y Eva, y todo lo que usted ha hecho, usted sabe en el récord de su vida cómo está. Usted conoce su corazón, y Dios también. Y usted no podrá ocultar nada a Dios. No se crea más inteligente que Dios. No se crea que puede usted manipular a Dios, mi amigo, mi amiga, no. Cualquiera fuera su pecado, venga, arrepiéntase, conozca a Jesús, mi amigo, mi amiga. Porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Es Jesús de Nazaret. No hay hombre, no hay revolucionario en esta tierra que pueda dirigir el destino final de su vida. Porque el único camino, la verdad y la vida es Jesús de Nazaret. No hay otro nombre dado a los hombres en que usted pueda ser salvo, mi querido amigo y amiga. Jesucristo es el único. Jesucristo es el único autorizado para perdonarle a usted, para hacerlo libre, para libertarlo de todos sus pecados, sus maldades, sus ataduras, sus complejos, sus sufrimientos. Jesucristo es el único. La palabra de Dios dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesucristo lo liberta a usted, usted será verdaderamente libre. Porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? Jesucristo es la verdad. Es la única verdad sublime, grande y poderosa. Para libertarlo a usted, mi querido amigo y amiga. Ahí donde está. No haga caso a las voces negativas de las opresiones mentales. Venga Jesús. Ahí donde está, sentado, parado, echado, como esté. Repite esta oración. Dígale, Jesús. Sí, dígale, Jesús. Por favor, perdona mis pecados. Perdóname, Jesús. Yo en este día me rindo a ti. Y te reconozco como mi Señor y Salvador personal. Perdóname, Jesús. Perdóname. Jesús, gracias por perdonarme, limpiarme y lavarme de todo mi pecado y mi maldad. Te acepto y te recibo por fe como mi Señor y Salvador personal de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, usted que ha hecho esta oración de fe, mi querida amiga, Dios lo bendiga ricamente. Por favor, busque una Biblia, lea el libro de Juan. Lea el libro de Juan, lea la Biblia. Dios lo dirigirá a usted a encontrar una iglesia de sana doctrina donde usted pueda congregarse. Acuérdese. Jesucristo es su Dios, su Padre, su todo. Una cosa le garantizo, usted nunca más volverá a ser el mismo ni la misma. Jesucristo lo ama a usted, mi querido amigo y amiga. Amén. Padre, gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu verdad. Bendice a cada alma, cada hombre, cada mujer que nos ha podido ver a través de este medio en este día. Bendícelos, Señor. Pongo en tus manos estas nuevas vidas que vinieron hoy a tus pies. Padre, tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en ella, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo y amiga, Dios lo bendiga ricamente. Soy Roberto Quiroga de Light and Life Mission Church. Dios lo bendiga. Volveremos, Dios mediante, en otro tiempo, en otro momento, en otra oportunidad a compartir esta bendita palabra de Dios. A Jesucristo de Nazaret. Porque Él es el único camino, la verdad y la vida.
Él, Jesús de Nazaret, es el Salvador del mundo. Es el que acabó la obra redentora en la cruz del Calvario. Es el único Dios verdadero. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Él está esperando por usted, mi querido amigo. Jesucristo lo ama. Dios lo bendiga. Amén.